A veces estamos horas en el juego, a veces estamos horas en la computadora, en el Face, estamos horas en el YouTube viendo películas, estamos horas en el TikTok viendo, ¿no? Viendo los TikTok. Entonces, pero estamos horas con la Biblia. ¿Quién está horas con la Biblia? ¿Mm? Al día, por lo menos, bueno, yo no veo mucho, no paro mucho con el celular, ya solamente lo utilizo para trabajar, pero, ¿no? Al día sí le echo un ojo a alguna red social, ¿no? Aunque sea un ratito, pero no le echo ojo a la Biblia, aunque sea un ratito, ¿no? Deberíamos echarle ojo, abrir la Biblia y tratar de entenderla para acercarnos a la palabra de Dios. Eso es lo que dicen los salmos, ¿ok? Si tú revisas, Matías, ¿cuántos salmos encuentras? A ver, revisa, ¿cuál es el último salmo? Salmo 150. ¡Wow! Salmo 150. A ver, yo estoy, ya llegué. Ajá, y de ahí sigue los proverbios, que son bien bonitos, los proverbios. Me gusta el libro de los proverbios también. Ajá. Entonces, ¿qué serán los salmos? ¿Serán consejos, crees tú? ¿Serán frases? ¿Serán advertencias? ¿Serán reglas? Seguimos leyendo un poquito para determinar cómo las ves tú, como reglas, como advertencias, vamos a ver consejos, ¿ya? Vamos a seguir leyendo un poquito más. A ver, te toca a ti. El Salmo 3. Ahí está Evelyn. Señor, ¿cuántos son mis adversarios? ¿Cuántos los que se alcanzan contra mí? ¿Cuántos los que me dicen, ya no tienes en Dios salvación? Mas tú, Señor, eres mi escudo, mi gloria, el que levanta mi cabeza. Tan pronto como llamo al Señor, me responde desde su monte santo. Yo me acuesto y me duermo y me levanto. El Señor me sostiene, no le temo al pueblo que me rodea, que por todas partes me amenaza. Levántate, Señor, sálvame, oh Dios mío. Tú golpes en la cara a mis enemigos y a los malvados les rompe los dientes. La salvación viene del Señor, que tu bendición venga sobre tu pueblo. Ajá, ¿no? Bueno, yo siempre digo que me levanto, me paro y me sostengo por el Señor, ¿no? Por Dios, ¿no? Él me ha dado, Él me da el día a día. ¿No? Siempre digo eso, no sabía que era un salmo. Mira, el salmo, qué bonito, ¿no? Dice que tú te acuestas, te duermes y te vuelves a despertar y el Señor te sostiene. Eh, Evelyn, estamos conociendo un poco, buenos días, de los salmos, que es un libro del Antiguo Testamento. Estamos leyendo la Biblia, ¿no? Y estamos descifrando un poquito con Matías qué serán los salmos. Yo le preguntaba a Matías, ¿no? Matías ha leído el Salmo 3 completo. Yo he leído el Salmo 1. ¿Tienes la Biblia a la mano, Evelyn? No, pero si puedo googlearlo. Ah, ok. Entonces búscate rapidísimo, rapidísimo los Salmos, que es un libro del Antiguo Testamento. Y vas a buscar el Salmo, a ver, el Salmo 4, ¿ya? Y vas a leer unas letritas chiquititas que están al inicio del Salmo 4. Dice David suplica misericordia, él aconseja confiar en Jehová. Respóndeme cuando clamó, oh Dios de mi justicia, estando en angustia, tú me diste alivio. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Hijo A de ver, Evelyn, un ratito.
Debajo del Salmo 4 hay unas palabritas chiquitas. ¿En el Google aparece? A ver, porque acá en la Biblia aparece. ¿Lo encuentras? Al director musical, acompáñese con instrumentos de cuerda. ¿Está eso ahí? No, debajo del Salmo 4 nomás. No, no está. Ya, bueno, ya. Acá en la Biblia, y lo tiene Matías también, ¿no? Dice al director musical, acompáñese con instrumentos de cuerda. Salmo de David. Entonces los salmos podrían ser canciones, ¿no? Canciones que hablan sobre seguir la palabra, ¿no? Que nos aconsejan, bueno, podría ser, ¿no? Vamos a terminar de escuchar a Evelyn para pasar a otra actividad. Vamos a ver. Tú me diste alivio, ten misericordia de mí y oye mi oración. Hijo de los hombres, ¿hasta cuándo seguiréis convirtiendo mi honra en infamia? ¿Hasta cuándo amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Sabed pues que Jehová ha apartado al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clame. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón sobre vuestro lecho y callad, Selah. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Muchos dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos en el tiempo que abundan su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. ¿No? Entonces, bueno, consejos no son, ¿no? Es algo dedicado al Señor, porque en el Salmo 1, ¿no? Nos decían algo así como consejos. En el Salmo 3, que leyó Matías, decía una alabanza, ¿no? Señor, yo me acuesto, yo despierto, ¿no? Por ti, ¿no? Tú me sostienes, dice el Salmo 3, ¿no? Y el Salmo 4 que ha leído Evelyn también es una alabanza, ¿no? Tú has hecho que mi corazón rebose de alegría, alegría mayor que la que tienen los que disfrutan de trigo y vino en abundancia. En paz me acuesto, escuchen, mira, en paz me acuesto y me duermo porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Qué bonito, ¿no? Son alabanzas al Señor, son cantos al Señor. Yo de veras que no sabía la historia de los salmos, ¿no? Pero ustedes saben que para hacer mi clase yo tengo que investigar también. Y encontré un video que explica de dónde surgen los salmos. Así que, ¿qué les parece si vamos a ver el video? Es un video cortito. Ahora, definitivamente, chicos, hay que tener claro, ¿no? Que los salmos fueron escritos antes del nacimiento de Cristo. En la época aproximadamente, en la época de David. Imagínense, o sea, ni María nacía, ¿no? Porque María viene de la descendencia de David. Entonces, muchos años atrás, ¿no? De repente, siglos, ¿no? Se dio la creación de los salmos, ¿no? En honor al Salvador, ¿no? Porque la gente ya creía, antes de que Dios enviara a Jesús, la gente ya creía en el Salvador. Vamos a ver entonces nuestro video. Ya. Ahí lo ves, ¿no, Matías? Sí. Ya, vamos a compartir sonido rapidísimo. Listo. He estado hablando acerca de la poesía en la Biblia, de cómo los poetas bíblicos amaban el diseño y usaban el simbolismo y la metáfora de manera magistral. Estos poemas nos invitan a una experiencia de ponderación de las ideas lentamente y desde muchos ángulos.
Y la colección más grande de poesía en la Biblia es el libro de Salmos. Entonces, de eso es sobre lo que vamos a profundizar aquí. Ahora, los israelitas compusieron muchísima poesía a lo largo de su historia. Sí, los poemas fueron escritos por los sabios, los reyes y los profetas de Israel. Algunos poemas fueron cantados por coros en el templo de Jerusalén, mientras que otros fueron orados por las familias en sus casas. Y a lo largo de los siglos, los poemas más importantes y más ampliamente leídos fueron compilados, juntos para ser leídos o cantados en ocasiones especiales. Y estoy familiarizado con libros de poesía, una gran colección de los mejores poemas en un mismo lugar, y puedo leerlos y elegir mis favoritos. Pero el libro de Salmos no es este tipo de colección. Aquí, cada poema ha sido profesionalmente elaborado y luego colocado donde está por una razón, para crear una narrativa desde el principio del libro hasta el final. Los salmos recuentan poéticamente la historia bíblica completa y te invitan a un templo literario. ¿Un templo literario? Sí, el tabernáculo y después el templo en Jerusalén era donde los antiguos israelitas iban a encontrarse con Dios. Cuando llegabas, veías arte e imágenes por todos lados. Veías a los sacerdotes haciendo rituales, escuchabas canciones y oraciones. Todo esto proclamaba simbólicamente que tu Dios gobierna el mundo desde esta montaña y tú estás en su sala de estar. Entonces el templo era un lugar para estar en la presencia de Dios y también para sumergirte en la historia del reino de Dios. Exactamente. Entonces, intenta imaginar lo traumático que fue cuando los babilonios invadieron Jerusalén, saquearon y quemaron el templo y se llevaron a muchos israelitas al exilio. Sí, ¿y a dónde irán ahora a encontrarse con su Dios y cantar su historia y decir sus oraciones? Ahí es donde entra el libro de Salmos. Este es un libro de oraciones para exiliados, diseñado como un templo virtual. Entras a los Salmos para encontrarte con Dios y para escuchar de forma completa la historia bíblica del reino de Dios cantada en poesía para ti. Genial, pero ¿cómo hacen los salmos esto? Empecemos con el diseño del libro. Hay 150 poemas divididos en 5 secciones claras. Al principio, se ha colocado una breve introducción, Salmos 1 y 2, que establecen los temas principales del libro completo repasando la narrativa bíblica. Ok, El Salmo 1 mira hacia el jardín del Edén y su río de la vida. sí, Dios colocó a la humanidad en un jardín templo. Y aquí los humanos decidieron definir el bien y el mal en sus propios términos, así que son exiliados del jardín. Pero el primer salmo pinta un retrato de... Claro, el Salmo 1, ¿cierto, Matías? Que leímos temprano, el Salmo 1 hablaba. Aquí está, ¿no? Aquí está el Salmo 1, dice, dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva amistad con los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita, día y noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. En cambio, los malvados son como la paja arrastrada por el viento. Por eso no se sostendrán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos, porque el Señor cuida el camino de los justos, mas la senda de los malos lleva a la perdición, ¿no? Entonces, ya sabemos de dónde salen los salmos, ¿no? En la época de Israel, cuando Israel no fue colonia de nadie, pero cuando los babilonios, que era otro grupo, ¿no?, otra población, los invade. Ustedes saben que en los primeros años de las sociedades, ¿no?, las sociedades se invadían una a otra para mostrar poder. Eso ya lo saben, ¿cierto? ¿No? La que invade sobre otra es la más poderosa. Así los babilonios, pues, van a invadir, ¿no? Los babilonios venían de Babilonia, de Mesopotamia, de Irak, y bajan un poquito a Oriente y toman esa zona de Israel que también queda, ¿no?, en el continente asiático, que está entre el límite con Europa, ¿no? Y toman Israel, ¿no? Toman presos a muchos israelitas y los israelitas pues huyen, otros mueren en esa invasión, ¿no? Otros se encuentran exiliados, ¿no?, buscando un nuevo lugar donde vivir. En esa tristeza que pasa Israel, pues se invocan al Señor, al cual ellos creían mucho.
no pierden su fe y empiezan a escribir poemas hacia el Señor. De ahí sale la historia de los salmos, ¿no? Y lo que han hecho los historiadores es dividir los temas, ¿no? Porque han descubierto que la primera parte de los salmos, que es lo que hemos leído nosotros, el Salmo 1, el Salmo 2, el Salmo 3 y el Salmo 4, ¿no? Habla sobre el inicio del mundo, ¿no? Donde el Dios creó el Edén, pero al final el hombre decidió no obedecer y ahora se enfrenta con el bien y el mal. Y es el hombre el que tiene que decidir, Evelyn, ¿no? O haces lo correcto o haces lo incorrecto. Seguimos. Esperanza acerca de un hombre recto que se deleita en la sabiduría de Dios, llamada Torá o instrucción. Esta persona es como el árbol de la vida en el jardín templo. Florece eternamente porque está plantado en el río de la vida, en Dios. Sí, eso es hermoso, pero ¿quién se supone que es? Bueno, ¿recuerdas esa historia en Génesis después de la rebelión necia de la humanidad? Dios hizo una promesa. Ah, cierto, un humano futuro, la simiente de la mujer que vendría y derrotaría al mal y restauraría el mundo. Y de esto se trata el Salmo 2. La promesa de Dios de que un rey del linaje de David vendría. Se le llama el Hijo de Dios y el Mesías. Dios lo designa para traer justicia sobre la maldad humana y restaurar el reino de Dios y la paz sobre las naciones. Entonces, los Salmos 1 y 2 introducen todos estos temas principales. Sí. Luego, el libro desarrolla esos temas a lo largo de las 5 secciones. Las primeras 2 exploran la complicada historia de David y de su familia real. La tercera sección se enfoca en la tragedia del exilio de Israel y la caída del linaje real de David. Pero luego, la cuarta y quinta sección reavivan la esperanza por el Mesías, un nuevo templo y el reino de Dios al otro lado del exilio. El libro termina con una conclusión de 5 partes, alabando a Dios por su fidelidad. Genial. Ahora casi la mitad de los salmos están conectados con... Para dar un repaso, ¿no? a las partes de los salmos, ya un ratito. Me voy a retroceder un poco, aquí está, ¿no? ¿Lo ven? ¿Sí? El Salmo 1, ¿no? Porque así lo han dividido según los historiadores, los estudiosos de la Biblia, no es que a ellos se les ocurra, ¿no? Para lanzar esta clasificación, así como clasificaron la historia del hombre andino, hay estudios, o sea, hay gente que ha estudiado los salmos. Y con el estudio de los salmos, Evelyn, se han encontrado en estas partes bien definidas, ¿no? Porque mira, hasta Israel, ¿no? Donde crece Jesús, donde nace Jesús, ¿no? Hasta Israel fue pasado por una desdicha. Y solamente aquel que tenía fe iba a seguir adelante. Porque el reino de David, ¿no? Que era el rey de Israel, ¿no? Estaba en prosperidad hasta que llegaron las invasiones y destruyen el pueblo de Israel, destruyen el reino de David. Y la gente que tenía fe continuó, la gente que no tuvo fe desapareció. Y aquellos que continuaron, pues hicieron resurgir otra vez Israel, ¿no? Enfocándose en la palabra de Dios y creando las alabanzas. De ahí salen los salmos, ¿no? De esa fe, de ese sentimiento de salir adelante, de esa gente de Israel que había visto destruido su reino en manos de los babilonios, ¿no? Ese es el relato de los salmos, ¿no? Entonces, en esta parte final, ¿no? Se ve clarísimo de que la gente espera el Mesías, porque ya los eclesiásticos, los sacerdotes de esta época, de épocas muy antiguas, habían dicho que el Mesías iba a salir del linaje de David. O sea, era una predicción. Así que ellos no perdían la fe y seguían esperándolo. O sea, esta parte final de los salmos relata esa parte, ¿no? Y por eso empiezan a crear los salmos. Ahora sí, chicos, conocemos un poquito más del origen de los salmos. ¿Qué son los salmos? Son cantos, son poemas, ¿no? Que se sostienen en la fe de los israelitas cuando los babilonios quemaron su reino y lo sacaron de ahí, ¿no? Y estuvieron en exilio, estuvieron abandonados, estuvieron esparcidos buscando un nuevo lugar hasta que su fe los llevó a reconstruirse nuevamente,
¿no? Con la espera de que el Salvador iba a venir a salvarlos. Ahora sí, seguimos. Un nuevo templo y el reino de Dios al otro lado del exilio. El libro termina con una conclusión de 5 partes, alabando a Dios por su fidelidad. Genial. Ahora casi la mitad de los salmos están conectados con un hombre, el rey David, quien Dios eligió para gobernar a Israel. Sí, la historia de David es muy importante en este libro. Él experimentó tiempos de dificultad, pero confió en Dios con una fe radical. Y en esos poemas, David comparte sus miedos, confiesa sus fracasos y ofrece gratitud a su Redentor. Y él constantemente está hablando de un profundo deseo de estar en la presencia de Dios en el templo. Pero espera, David vivió antes de que el templo fuera construido. Exactamente. Este retrato de David esperando y orando por el reino de Dios y el templo futuro se asemeja a las esperanzas de las generaciones posteriores de exiliados. Así que las oraciones de David podrían convertirse en las suyas también. David es como un entrenador de oración, dándonos palabras para saber cómo orar y cómo descubrir la presencia de Dios en tiempos buenos y malos. Exactamente. Hay 73 poemas conectados a David, pero la mayoría del resto procede de generaciones posteriores de poetas bíblicos, y ellos habían aprendido a orar y a esperar como David. Y así, el resultado final es el libro de Salmos, diseñado como un templo virtual para todas las generaciones del pueblo de Dios. Esta no es la clase de libro que lees una vez y lo dejas a un lado. No, está diseñado para una lenta relectura y reflexión durante toda la vida. Estas oraciones, lamentos y canciones de alabanza tienen el propósito de que sean nuestras. Son poemas para exiliados que están aprendiendo a vivir conforme a la sabiduría de Dios y a buscar la justicia de Dios en el mundo mientras esperan por el Mesías venidero y por el reino de Dios. Muy bien, chicos. Ahora nos vamos a una ficha rapidísimo. ¿Ok? A una ficha sobre los salmos. Ya tenemos unos minutos todavía porque hemos empezado tarde, así que los demás me van a esperar. Me tienen que esperar. Ay, voy a salir de acá. Y me voy acá. Acá está. Ya. Chat. Listo. Ya, chicos, 9 minutos. Me voy a conectar desde mi celular. Ya, rapidito, hija, porque se va la hora. ¿Me podría permitir ingresar? Ay, perdón, hija. Estoy atenta leyendo el salmo y me olvidé que me habías dicho eso.
A ver, chicos, ahí los voy a dejar entretenidos en esa ficha. En la parte de abajo, en la tercera actividad, antes del pupiletras, tienen que ordenar las letras, ¿ya? Las palabras son las que se leen en los salmos, ¿no? Padre, agua, pastor, oveja, ¿ya? No son otras palabras, así que miren bien y luego las ordenan las letras y ponen la palabra que es, ¿ya? Nos vemos más tarde, hijos. Bye, bye.